Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado Tan lejos quiso ir y subtitulado Que el orden establecido destruyó su familia. Era una mañana cualquiera. Estaba yo almorzando en la pecera del bar en la avenida cuando él apareció por la puerta. Me alegré al verlo. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, vamos tirando, me contestó él. Pasó por delante de mí y se sentó en la mesa de al lado. Era una persona que siempre me había llamado la atención, algo mayor que yo, pero con rasgos finos, distinguidos, sin esa panza que nos caracteriza a los hombres. Mientras se quitaba la mascarilla, continuamos hablando. Hacía ya algún tiempo que no le veía. Mientras el camarero le servía su ración, notaba yo que los dos estábamos contentos de habernos encontrado. Poco de tiempo después, llegamos al fondo del asunto, y más o menos me vino a decir: al ser joven sueñas lo que quieres que sea tu vida. Lo que no sabes es que en ello van a influir dos cosas. Lo primero es la raíz animal, el instinto básico. Desde que la naturaleza se inventó la reproducción sexual, que lo llevamos encima y casi no nos damos ni cuenta. Lo segundo fue cuando el hombre inventó la cultura, la civilización. Eso que de una forma determinada acaba moldeándonos a toda la sociedad, casi por igual, y que tiene su propia velocidad de evolución que va aumentando poco a poco. Entre el sexo y la cultura acabaron con nosotros. Nunca imaginé que las cosas pudieran ir por ese camino, pero al final nos acabaron acuciando. Pues imagínate que todo eso fue lo que nos llevó a elegir lo que quisiéramos que fuera nuestra vida. Un lugar para trabajar y buscar medios para sostener a la familia, una mujer para que la vida fuera más llevadera al compartirla entre los dos, y unos hijos para criarlos y continuar a la especie. De una forma pensaba que la vida era una oportunidad que había que vivir y quería vivirla al máximo. ¿Pero cómo? Y ahí es donde estuvo mi gran error. En lugar de ser práctico como la inmensa mayoría de los mortales e intentar solo situarme con arreglo a mis intereses por encima de los demás, intenté desarrollar una especie de pensamiento crítico con el que tamizar cualquier comportamiento de mi tiempo. ¿Y qué hice entonces? Pues pensé que cualquier tipo de mujer no demasiado contaminada por la sociedad podía ser válida. Craso error también. La verdad, ahora, con el tiempo pasado, veo lo difícil que hubiera sido encontrar una persona así. De una forma o de otra, al nacer en un entorno, se acaba haciendo contigo. Le continuo diciendo. Le dije que entendía lo que me quería decir, que en general la vida no suele ser fácil, pero él continuó diciéndome. La verdad es que los comienzos fueron buenos. Todo fue bien hasta que pasados unos años tuve suerte con el trabajo. Nos permitió hacer nuestros viajes, nuestras aventuras. Se nos ocurrió construir nuestra casa fuera del mundanal ruido, sin pensar que en nuestra aventura estábamos implicando también a nuestros hijos. Decidimos, por ejemplo, no perforar las orejas para que nuestras hijas no llevaran pendientes. Esto fue muy revolucionario. Pocas familias verás que hayan intentado salirse de lo establecido y hacer que sus hijas fueran personas en lugar de objetos. Me siguió diciendo, tan lejos quiso ir que la sociedad nos cogió de la oreja y nos dijo, ¿qué os habéis creído vosotros? ¿Que vais a ser diferentes sin pagar un precio? Al estar codo a codo con esa misma sociedad que de una forma o de otra venía criticándonos, acabaron apareciendo las enfermedades mentales en toda la familia. Con cierta inocencia, pero con fortaleza, nos quisimos enfrentar al problema, mientras la inmensa mayoría de la gente estaba muy lejos de esa forma de ver la vida. Hubo un momento en que le pregunté, ¿y qué pasó con tu mujer? Y me contestó, pues que la gente convencional acabó
haciéndose con ella. Apareció la depresión, la enfermedad, que no se ve y que acaba socavando la vida de las personas que la sufren y la de los que te rodean. Desde entonces hasta ahora, que sus efectos han salpicado a toda la familia. Creíamos que estábamos preparados para esa gran aventura, pero al final se acabó demostrando que no estábamos preparados para ello. Bueno, las cosas vienen como vienen, pero ¿y tú? ¿Cómo estás?, le pregunto yo. Bueno, viviendo solo, ya sabes, y lamentando que no haya salido esto bien. ¿Qué quieres que le haga? No se lo dije, pero lo pensé. No se puede ir contracorriente. Deberíamos saber que hay que pagar un precio. Hay que atenernos a las consecuencias, o de lo contrario, los ideales, los sueños, la ilusión de vivir otro tipo de vida acaban tumbándonos.